Muy buenas tardes, amigos de la web. Gracias por acompañarnos en una edición más de Política 2.0. Estamos a menos de 4 días o 4 días escasos de llevarse a cabo una de las elecciones más importantes, de las votaciones, yo creo que más competidas que hemos visto en los últimos 12 años. Terminan finalmente este jueves las campañas electorales de cara a la renovación de la gobernatura del estado, las 39 presidencias municipales y los 17 distritos electorales. Antes de iniciar con nuestro análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas, incluyendo los cierres de campaña, me permito saludar a mi compañera Wendy Bautista Morales. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, licenciado, y a nuestros seguidores por la web. Buenas tardes. Pues hoy terminan las campañas y bueno, yo creo que terminan en medio de aguaceros, en medio de mal tiempo, pero yo veo por todos lados las diferentes corrientes que participan, todas con mucho entusiasmo y todas convencidas de que todas van a ganar. Sí, yo creo que haciendo un recuento de estos 80 días, escasos 80 días que para los candidatos pues se convirtieron, yo creo que en un corto tiempo, porque recordemos que de acuerdo a las modificaciones de la ley electoral, pues este es el primer año que se pone en marcha un tiempo muy corto para que un tiempo récord ellos pudieran desdoblar las diversas etapas de su campaña, y en medio de la inseguridad, en medio del desempleo, en medio de las fiestas de la ciudad, en medio del fútbol, o sea, del mundial. Muchas variables se conjugaron, ¿no? Y en medio de una confrontación pues muy fuerte que se dio, pero con un elemento importante que yo destacaría, que es por el internet. Yo creo que esta nueva alternativa, esta herramienta se usó como nunca había habido antecedente para poder hacer una campaña de descalificación. Y en medio, yo creo que lo peor de esta campaña, yo creo que es el pésimo papel que hizo el Instituto Electoral, o sea, como un árbitro sumamente cuestionado. Sí. Yo creo que no hay antecedente, licenciado, no, si usted me permite. Bueno, sí hay antecedente. Había mucha confrontación, mucho conflicto postelectoral cuando el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, yo creo que usted todavía no nacía, pero ya existía esto, se dedicaban a organizar las elecciones. Y entonces, bueno, pues el gobierno en turno se convertía en juez y parte del proceso electoral, porque el presidente del Instituto Electoral era el secretario general de Gobierno. Y bueno, el secretario general de Gobierno... ¿Ya existía el Instituto Estatal Electoral como órgano? No, se llamaba de otra forma, sí, el Instituto Electoral. ¿Verdad? No era un consejo ciudadano. No era un consejo ciudadano, era un órgano presidido por el secretario general de Gobierno, con 3 personajes que él mismo elegía, el secretario técnico e integrado por los representantes partidistas. Era todo. Y era seguro, bueno, yo con excepción de 1983 y 1986, con todo ese aparato gubernamental, la oposición logró ganar la capital en 1983, por ejemplo. En una elección local intermedia, gana el PAN la elección del municipio de la capital, y con todo el aparato gubernamental. Desde entonces hasta, ¿qué será que es Ángel Sergio Guerrero Mier? Finales de Silerio, se crea el Instituto Ciudadano, alrededor de Guerrero Mier entró en 1998. 98, exactamente, se crea, pero es cuando en 1989 se hace la reforma política. El Congreso Federal es copado por la oposición, PRD, PAN, y sacan adelante una reforma electoral, la primera reforma electoral, que da origen a los institutos electorales ciudadanizados. Órganos electorales. Estamos hablando como de ¿qué? Del 85, el 90. Hace apenas este tipo de órganos han de tener alrededor 11 de años, 11 años aproximadamente, y en 11 años se ciudadanizan los organismos electorales y paradójicamente, o el PRI coincidentemente pierde la presidencia de la República.
nada más se ciudadanizan y pierde el control de organizar los procesos electorales y empieza a perder elecciones hasta perder la presidencia de la República. Y es interesante, ¿no? Todo este proceso donde ya se ciudadanizan los órganos electorales, los árbitros. Bueno, yo creo que ha sido una etapa importante de nuestra época contemporánea y pues bueno, en el caso de Durango yo creo que pues el papel que hizo el instituto pues deja mucho que desear. Todavía no está terminado porque bueno, veremos su desempeño post-electoral. Y desde que al menos sería interesante observar qué fin tiene este órgano electoral, pero al menos los últimos dos presidentes de los consejos electorales terminan siendo funcionarios, ya sea del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Es sospechoso, ¿no? O sea, yo creo que estamos en pañales todavía para garantizar una independencia y una transparencia de los organismos electorales ciudadanizados. Sobre todo que no se cumple esa máxima, ¿no?, con la que fueron creados de ser un consejo ciudadano que sea gente de la sociedad civil, porque finalmente se vienen a convertir en funcionarios públicos, entonces queda su desempeño en entredicho, ¿no?, hacia afuera, cuestionado. Y bueno, en este corto tiempo de campañas electorales que fueron 80 días, pues yo creo que se puso a prueba la capacidad de los estrategas, la capacidad de los candidatos, la capacidad de que pudieran ellos permear ante la sociedad en un corto lapso, porque si recordamos, pues fue difícil que los candidatos entraran al seno de las familias, que la gente se enganchara, que se conectara a las campañas o que siquiera se interesara de qué es lo que estaba sucediendo con los candidatos, qué es lo que estaban haciendo, cuáles eran sus propuestas, quién los conocía, si tenían pertenencia o no, bueno, si había identificación con los ciudadanos. Yo creo que fue un papel interesante y pues con la guerra mediática del internet yo creo que no lo habíamos visto antes. Y es un proceso electoral interesante porque, como decía Wendy, es la primera vez en donde se juega con otro tipo de reglas, en donde se acortan las campañas, se recortan los presupuestos. Y se implementan los topes de campaña. Se implementan también los topes de campaña, se crea la figura de precampañas también. Y se miden los impactos, que es muy importante en los medios de comunicación, porque veíamos impactos y publicidad totalmente desmedida, excedida, tanto visual como en los medios de comunicación, y eso pues hablaba de hostigamiento hacia el ciudadano. Me imagino hablaba de un cansancio vil donde los ciudadanos terminaban con una saturación inmensa de publicidad, donde había mucho derroche de recursos. Sigue habiendo, no, yo no digo que no siga habiendo, pero al menos hay normas y reglas específicas a las que se tienen que ceñir los candidatos y que tienen que respetar. Bien, sí, yo creo que sí. Bueno, son los contenidos de estamos con las nuevas reglas del juego, de los contenidos de esa reforma que tiene su origen en la reforma federal. Y entonces hoy se pone a prueba, yo creo que por todo lo que ha sucedido, por esos 80 días de campañas, yo creo que es inminente una nueva reforma de esta reforma, porque estas reglas no garantizaron la terminación de un proceso electoral tranquilo. Vamos con toda seguridad a un proceso postelectoral de denuncias en donde el Tribunal Federal Electoral va a tener mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nadie va a estar conforme con respecto a cómo se condujo el principal árbitro, ¿no? Sobre todo yo creo que tenemos que distinguir una particularidad. Yo creo que en estos 80 días nadie, al menos no escuchamos un compromiso de los candidatos, de los partidos políticos, en decir, en manifestar o en difundir que se comprometen a respetar los resultados electorales. Yo creo que no hay un acuerdo que se haya suscrito, que se haya evidenciado de manera formal. Y no creo que lo vayan a